Mi nombre es Diana Coletti y en esta oportunidad tengo el honor de presentar a la doctora Cecilia Pampile. Es abogada, recibida de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Derecho Judicial de la Universidad Austral y actualmente es jueza de la Cámara Civil, Laboral y de Familia Herencia. Bueno, le doy la palabra. Bueno, yo creo que me voy a parar. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es muy lindo para mí estar acá porque me encanta estar con la gente, diría Pablo, del otro lado del mostrador. Y aunque seamos del otro lado del río, yo en realidad soy chipoleña. Digo chipoleña y mis amigas me dicen que soy la única persona que dice chipoleña, que no se dice más chipoleña, que se dice cipoleña. Bueno, si uno es del lugar donde creció, donde pasó la niñez y la adolescencia, bueno, yo soy de Chipoleti. Así que es re lindo para mí estar acá y en este lugar porque siempre vengo a ver los ciclos de cine en esta sala. Así que, bueno, doblemente contenta. Lo que voy a hacer y decir, no sé, pero bueno, en eso le ponen onda a ustedes y me hacen sentir bien a mí. Cuando me preguntaron sobre qué tema quería hablar, es un problema eso a veces, y dije, bueno, voy a hablar de los intereses, que es el hitazo, digamos, del momento, porque todo pasa por los intereses, pareciera. Todo este tema de la inflación, de la desvalorización monetaria. Yo la verdad es que creo que no es así, pero vamos con el tema, nos ponemos un poco en contexto y vemos qué pasa. Mi idea es contarles un poco cómo veo yo el tema desde la posición que tengo en la Cámara de Apelaciones como jueza, ¿no? Y entonces, si yo tengo que sistematizar las cuestiones que llegan, los pedidos que tenemos vía recursos de apelación, los argumentos son estos: los montos de condena no reparan el daño sufrido. O sea, yo lo tengo que sintetizar en una frase, es esa. Y después vienen todos los argumentos que dicen la desvalorización monetaria es creciente y esto afecta el poder adquisitivo del dinero, las reparaciones no contemplan la desvalorización producto del fenómeno inflacionario, las reparaciones no son integrales ni plenas. O sea, sí, obviamente que tomé examen hace poco con el doctor López Mesa que diría no existen las reparaciones integrales y plenas, ya lo sabemos, es una aspiracional, pero estamos muy lejos del aspiracional. Atentan contra el derecho de propiedad, se arriba a soluciones injustas que hacen recaer todo el costo de la depreciación en el acreedor, el impacto negativo de la inflación es únicamente soportado por quien ve licuado su crédito. Siempre que hay una licuadora, digamos, hay alguien que gana y alguien que pierde. Y es cierto esto, ¿no? Después vamos a ir a ver el tema de las facultades de morigeración de los jueces y los intereses y parece que está todo para un solo lado. Bueno, algo habló el doctor Aguiar ayer. Me pone nerviosa que esté el doctor, porque como yo utilizo la fórmula, yo estaba muy feliz que le había hablado ayer. Pero bueno, las soluciones se acuerdan bajo la lógica del nominalismo y esto no es posible de sostener cuando la inflación es significativa. Es cierto, la lógica del nominalismo es la que prima en el Código Civil y Comercial. Sin embargo, no me parece que tengamos que seguir esta lógica del nominalismo y pretender que los perjuicios que tenemos sean compensados a través de los intereses. ¿Por qué? Porque todos estos argumentos, yo cuando los leo digo, viene lindo, va a plantear el tema de la inconstitucionalidad, va a decirme que cuando se queja de las fórmulas, bueno, hubo partidas que no fueron consideradas, se va a quejar de la prueba, pero no. Básicamente, y esto es importante porque nosotros a veces no somos buenos, pero a veces somos más malos porque no nos dan pie para que seamos un poco mejor con los planteos. Y entonces, en general, cuando tenemos los recursos de apelación, lo que nos plantean es: no me aplique el promedio fórmula Méndez-Woto, aplíqueme fórmula Méndez y aplíqueme la tasa de interés Moreno-Copa. Y si a mí me piden la tasa de interés Moreno-Copa, yo te doy la tasa de interés Moreno-Copa. Lo que yo no creo es que la tasa de interés Moreno-Copa pueda reparar todos los perjuicios en todos los casos. No me parece que vaya por ahí. ¿Por dónde me parece que va? Si hablamos de daños y perjuicios, me parece que algo que es muy importante es tener muy presente y plantearlo, por las dudas que el juez de oficio no lo aplique, que en este caso estamos frente a obligaciones de valor.
Y es muy importante el tema este de obligaciones de valor, porque en un sistema nominalista es como una escotilla que tenemos hacia el exterior y hacia el oxígeno para plantear algo distinto. El 772 del Código Civil y Comercial dispone que si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Ayer hablaba mi ídolo ayer hablaba el problema que tenemos con el momento en el cual cuantificamos, el momento en el cual materializamos esto, pasamos de la obligación de valor a una obligación de dar sumas de dinero. Pero lo importante de esto es que cuando yo estoy en el campo de las obligaciones de valor, todas estas condicionamientos que yo tengo a fijar valor actual desaparecen, porque la obligación de valor se ajusta perfectamente a la adecuación al acompañamiento de la inflación. Entonces esto me parece que es muy importante, y ayer también hablaban del fallo de la Corte, Barrientos con Ocorso, donde la Corte habla, y en los votos, si mal no recuerdo, de Lorenzetti y de Rosenkrantz, específicamente hablan de que en estos supuestos nos encontramos frente a una deuda de valor. Dicen, este es un caso de deuda de valor, y que la cantidad de dinero a fin de indemnizar el daño para reparar la incapacidad psicológica y el daño moral se fijó en la sentencia a valores vigentes a la fecha de dicho pronunciamiento, es decir, a valores actuales, y por lo tanto se mete después con el tema, que es en realidad el tema del pronunciamiento de la Corte, que son los intereses que vamos más adelante. Pero yo considero que es cierto, acá tenemos una gran ventana que en el caso de Neuquén la tenemos bastante inexplorada, por lo menos en la primera circunscripción judicial. No sé cómo está en el interior, Pablo. Igual. Bien. Obligaciones, algunos pronunciamientos, porque por ahí lo que me interesa también es compartir con ustedes pronunciamientos que yo estimo que pueden llegar a ser trascendentes. Voy a citar en primer lugar mi magnífico fracaso Monsalve Candia con Silva, porque quedé en minoría. Lo que me parece importante de citarles esta sentencia, no por lo buena que sea la sentencia, sino porque me parece que es un poco útil, porque yo intenté ahí hacer un desarrollo con citas, traté de sistematizar todas las cuestiones que yo veía, y fui como muy vehemente en la argumentación y en la fundamentación, porque yo ahí terminé declarando la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar. Entonces a mí me parecía que yo tenía que tener una carga argumentativa muy fuerte, porque siempre la debemos tener cuando declaramos la inconstitucionalidad de una norma, y porque además no era cualquier norma. Y además porque la Corte, le pone como mucha onda, digamos, a la subsistencia constitucional de esa norma, a diferencia del doctor Apkarian, que dijo ayer que él era grande y que, por lo tanto, después de tantos años, a los 60, no creía que la Corte cambiara. Yo me autopercibo con un espíritu mucho más joven que él, y por lo tanto creo que la Corte puede llegar a cambiar, o por lo menos algún 280, y el pronunciamiento anterior hace justicia. Entonces, de ahí, digamos, el espíritu de Monsalve. En Monzón también hicimos el abordaje de la obligación como deuda de valor. En este caso lo traigo a colación porque por ahí les es útil, porque ayer cuando hablaban del tema de las indemnizaciones, las fórmulas, los casos de personas menores de edad, en Monzón se trataba de una persona menor de edad, y entonces, mediante la utilización de la fórmula que ya saben que utilizo, vimos variables específicas, y quizás les puede ser de utilidad. Y también porque en este caso adhirió a mi voto la doctora Patricia Clerici. Entonces ya somos dos, por lo menos en la Cámara, que en algunas causas consideramos que se trata de obligación de valor. Y después cito acá dos pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia. Hasta el momento, y hasta donde yo recuerdo, acá está la doctora Genari que nos puede corregir, no han abordado en forma directa el tema de las obligaciones como deuda de valor. Sin embargo, cito estos dos precedentes por lo siguiente. Moreno Copas, el famoso de la tasa de interés, no lo voy a citar en este momento por esto, sino porque fíjense que yo creo que en algunos de los parágrafos de esta sentencia
hay como puntas que nos llevan a pensar que no está alejada de la concepción del tribunal tratar las obligaciones en estos casos como deuda de valor. Fíjense que el doctor Macieres, que es el que lidera el voto, dice: retomando el hilo argumental que encabeza este considerando, cabe precisar que si bien la cuestión no ha sido introducida en estos exactos términos al debate, no es menos cierto que la manda de reparación integral, cuyo efectivo cumplimiento peticiona al actor y que es receptada en este acuerdo, no lograría su finalidad si no se protege primordialmente el valor del crédito reconocido a quien es sujeto de una especial protección constitucional y convencional. Máxime en épocas como la presente. Entonces fíjense cómo va directamente a reconocer el crédito y primordialmente el valor del crédito reconocido. ¿Y por qué cito esto y lo linkeo con Contreras? Contreras sabemos que es un plenario que fue dejado sin efecto por Méndez. Sin embargo, las razones por las cuales se aparta el tribunal de Contreras tiene que ver con un resultado exorbitante que es producto de una doble capitalización. Es el voto de la doctora Genari, el que decide eso. Pero no dice nada con relación a este tratamiento, porque la razón de decisión pasa por otro lado, que justamente el desarrollo de Contreras, en voto también del doctor Macieres, hace un paralelo entre la reparación plena de sede civil con el salario suficiencia, la suficiencia del salario de laboral. Y fíjense que cuando habla, dice que tiene que garantizar al trabajador y su familia una alimentación adecuada, vivienda digna, etc. Es decir, claramente estamos hablando en términos de valor, de cubrir algo en particular. Y más adelante es más enfático y dice: ello es así por la naturaleza alimentaria que posee la remuneración. Se sigue que las prestaciones que responden a esta característica deben ser fijadas respetando el poder adquisitivo de la víctima para resultar equitativo, respondiendo al fin de una obligación de valor. No voy a seguir leyendo porque me voy a exceder de mis originales 40 minutos, que parece que es una hora. Bueno, otro de los casos, porque esto es muy interesante, esto, que yo advierto que en la primera instancia no se da el tratamiento a las obligaciones como si fueran obligaciones de valor, sino que se toman los montos reclamados en la demanda como si fueran sumas de dinero. Entonces se establecen los valores históricos y ahí tenemos todo un desfasaje, porque ya al momento de la sentencia tenemos un deterioro, digamos, producto del tiempo transcurrido, que difícilmente lo podamos remontar con tasas de interés. Después vamos a volver sobre eso. Y entonces es como todo un tema de tratar estas obligaciones como deuda de valor como si fuera muy complicado, y no es muy complicado, es muy sencillo en realidad. Lo que puede llegar a ser complicado es poder cuantificar al momento de la sentencia los valores en juego. ¿Por qué? Porque yo los tengo materializados en una etapa anterior, que es la etapa probatoria, y puede pasar un tiempo y por lo tanto esto se puede complicar. Como se hablaba ayer, digamos, esto es cuestión de establecer un mecanismo. Yo en Monsalve doy una serie de tips a los cuales se puede acudir para cuantificar a valores actuales al momento de la sentencia. Pero fíjense, tenemos tanto embrollo con darle este tratamiento a determinadas obligaciones, y sin embargo en otros casos aplicamos sin lugar a dudas obligaciones de valor, tal el caso de los alimentos. Acá les traje 2 sentencias también donde se hace desarrollo de la obligación alimentaria claramente como obligación de valor, porque tiene que satisfacer determinadas necesidades de los niños, niñas y adolescentes. En todos los casos el desarrollo que se dice en forma expresa: la prestación alimentaria constituye una obligación de valor susceptible de ser actualizada, modificada y readecuada todas las veces que sea necesario para que el alimentado pueda acceder al pleno goce de sus necesidades, y continúa. Como consecuencia de esto, en términos generales, en Neuquén, la cláusula, digamos, que utilizamos para ajuste de valor es el valor IUS. En este caso, por ejemplo, venía de la primera instancia con una actualización semestral con un 15%, el recurrente pedía que se pasara a un parámetro más objetivo, y así, digamos, estos en términos generales son los criterios que utilizamos para actualizar obligaciones alimentarias. En este mismo sentido, acá estoy haciendo publicidad, no debiera
en un buscador, pero si lo quieren ahí ya tienen, digamos, como para buscarlo. La sentencia de la Corte en materia alimentaria de febrero de este año, yo acá nada más pongo el resumen porque básicamente la Corte lo que hace es adherir o sea, hace suyo el dictamen de la Procuración General, pero fíjense lo que dice. La sentencia que dejó sin efecto la actualización semestral de la cuota alimentaria porque ello violaba la prohibición de indexar, pero es arbitraria. El juzgador no ponderó que al dejar sin efecto la actualización conforme al costo de vida sin fijar un mecanismo alternativo, disminuía al ritmo del proceso inflacionario el valor económico de la prestación alimentaria y de ese modo, abstrayéndose de la situación macroeconómica del país, o sea, se abstrajo. O sea, es horrible que a un juez le digan que se abstrajo de la situación, o sea, es lo peor que para mí me pueden decir, ¿no? Juzgó la depreciación monetaria como un hecho incierto, al forzar a la progenitora a iniciar periódicamente nuevos incidentes y probar en cada caso que la prestación devino insuficiente hace un reenvío para que se ajuste por algún mecanismo. Entonces, yo digo, le dice al juez, acá en este caso, porque era de alimentos que se abstrajo de la situación socioeconómica y en los otros no. O sea, es complicado, es complicado. La cosa es que evidentemente, acudir al mecanismo de obligaciones de valor es muy importante y nos llama una parte del camino muy importante y la tenemos salvada. Plantéenlo. No lo plantean. No lo plantean. Y miren, en la primera instancia, primero que ustedes no tienen que dejar nada sujeto a los jueces. O sea, tienen que obligar a los jueces. O sea, tienen que llevarlos al punto donde quieren y tienen que ofrecer las pruebas y todo lo demás. Eso por un lado. Pero en la primera instancia quizás el juez puede decir, bueno, la naturaleza de estas obligaciones de valor. En la segunda instancia es más complicado por el principio de la congruencia recursiva. Vieron los argumentos esos que puse al principio, a veces los desarrollan un poco más, yo donde veo una beta y tengo que fundamentar terriblemente que no me estoy yendo de la congruencia y dicté Monsalves en ese contexto. Pero es muy difícil, entonces plantéenlo ustedes, porque tienen un poquito más de chances de que por lo menos se esfuerce el tratamiento. Bien, dijimos obligaciones de valor, que esto nos ayuda un montonazo, y claro, como estamos con obligaciones de valor y yo estoy fijando valores actuales al momento del pronunciamiento, nos surge una nueva vinculación con el tema de los intereses. ¿Qué tasa de interés voy a aplicar? Y esto es lo que analiza en Barrientos la Corte, ¿no? Básicamente. Y si yo estoy fijando el valor actual, yo tengo que fijar para atrás una tasa pura. En muchos casos, yo he tenido un par de recursos de apelación donde me cuestionan que, como se fijó, por ejemplo, el valor de la sesión del psicólogo a la fecha de la pericia no corresponde que se fijen intereses del evento dañoso a la fecha de la pericia. No, o sea, intereses van, porque el 1748 nos dice que los intereses corren desde lo que pasa es que lo que incide ahí es la tasa de interés y las funciones que tiene la tasa de interés, entonces de acuerdo a eso yo voy a fijar otra tasa de interés. En Monsalve yo sangro por la herida, entonces Monsalve en todos lados lo meto. En Monsalve, la tasa de interés que se fijó era una tasa de interés pura, porque se dio el tratamiento de una obligación de valor. Lo que pasaba era que por las épocas en las cuales el tiempo que corría entre el evento dañoso y la sentencia, y luego la sentencia de Cámara, hubo que declarar la inconstitucionalidad por los intereses posteriores al pronunciamiento judicial. Pero los anteriores, es decir, entre el evento dañoso y la sentencia, eran la tasa pura. Yo ahí justo había salido el pronunciamiento de García con Ugofe, que la Corte, yo estaba muy golpeada. Y entonces dije, hay que tomarlo a rajatabla. Y entonces dije, sí, la Corte me está diciendo que yo como juez tengo que utilizar de las tasas reglamentadas. Dije, ¿qué tasa? Me puse a leer un montón y entonces había un autor que decía, y me pareció genial lo que decía, si vamos a las tasas reglamentadas, las únicas tasas reglamentadas que hay para deudas actualizadas son las de los créditos UBA. Entonces yo acudí a la tasa, la última que estaba publicada de créditos UBA del Banco Provincial de Neuquén, porque es la jurisdicción en la cual me desempeño, y era el 5%.
Entonces yo fijé el 5% como tasa pura de interés. Luego, el Tribunal Superior de Justicia, en Moreno Copa, con relación al daño moral que se había eso fijado a valor actual, estableció que la tasa de interés pura era del 8%. Entonces, bueno, yo seguí al Tribunal Superior de Justicia, dejo a salvo mi posición, que es esta, y que considero que por ahí se adecúa más. Pero bueno, sigo al Tribunal Superior de Justicia. Fíjense que esto justamente es lo que dice la Corte en Barrientos, que habla del 772, desde que hasta que se cuantifica es una deuda de valor y que por lo tanto la tasa que tenemos que fijar es tasa pura. Ven que es como muy detallista, es como muy texto, es re lindo para estudiar esta obligación de valor. Entonces algo para mí nos quiere decir ahí la Corte. La cosa es que la inflación, como vimos cuando vimos el pronunciamiento que dictó la Corte en la causa de alimentos, es un hecho de público y notorio, porque los jueces no se pueden abstraer de la realidad. Entonces es tan real, nos golpea tanto, que para mí está acreditado, o sea, no necesita acreditación, es de público y notorio. Pese a que es un hecho de público y notorio, bueno, seguimos con la prohibición de indexar. Y entonces acudimos a una serie de cosas, a los intereses. O sea, tenemos que ser creativos. Yo, entre todas las cosas que leí, en su momento decía que los jueces teníamos que hacer acrobacias jurídicas y qué sé yo, bueno, la creatividad. La verdad que muy creativos no fuimos, porque fuimos a los intereses directamente. Pero bueno, la verdad es que esto es muy fuerte. Es muy fuerte decir, estamos frente a esta situación tan distinta a la de los 90 y seguimos con los mismos argumentos. Yo tengo 2 hijos que son psicólogos. Si yo les cuento cómo pienso esto, me diagnostican con algo seguro, porque es muy fuerte. Bueno, la cosa es que estamos acá, inflación de público y notorio. ¿Cómo seguimos? Respetamos los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y respetamos los pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén. ¿Cuál es la solución? Y vamos a la línea que fijó el Tribunal Superior de Justicia en la causa Losilla, en la causa más nombrada Losilla de los últimos, o sea, creo que si sería ¿cómo es? Trending topic. Sí, a Losilla. Exactamente. Es una causa de una sentencia del 2009, pero siempre vigente, como Paul McCartney, a quien fui a ver hace poco y es genial. Bueno. Entonces, fíjense lo que dice el tribunal en Alosilla. La prohibición de recurrir a cláusulas de ajuste y mecanismos de actualización es una de las directivas que nosotros tenemos para cumplir. Y por el otro, tenemos que mantener incólume el contenido económico de la sentencia. En este marco, el interés, además de reparar el daño producido por la mora, adquiere también la función de salvaguardar el valor del capital adeudado contra la inflación. Bien, entonces, no podemos actualizar, pero actualizamos por métodos indirectos. Nos encantan los métodos indirectos, nos financiamos por el método indirecto de litigar y compensamos por el método indirecto de los intereses. Pero no importa, simulamos y aplicamos intereses y le damos otra función. Fíjense que a mí lo que me interesa de esta otra parte que puse acá en negrita es que esta sería como la definición, ¿no?, que da el tribunal en Alosilla. Si la tasa de interés aplicada se encuentra por debajo de la línea trazada por la evolución de la inflación, incumplirá el mandato legal de mantener incólume la condena y lesionará la garantía constitucional al derecho de propiedad, amén de colocar al deudor moroso en mejor situación que la del cumplidor. Por encima de aquel índice será preciso advertir en qué medida el paliativo interés deja de cumplir esa función para convertirse en una distorsión del correcto sentido de la ley. Esto es genial porque en este solo párrafo nosotros no tenemos que cuando queremos, por ejemplo, fundamentar la inconstitucionalidad de la tasa legal, no tenemos más que citar esto, cotejar, ver que no cumple y listo. Digo porque en definitiva esto es lo que nos está pasando con los planteos de inconstitucionalidad de la tasa de interés moratorio en el caso de los honorarios profesionales, ¿sí? Bien.
Lo bueno también de esto, me parece, es que es para los dos lados. Es decir, si perjudica al deudor, bueno, también le voy a bajar la tasa de interés. Ahora, si perjudica al acreedor, y se la subo, porque no mantiene incólume el contenido económico del pronunciamiento. Y esto es importante también cuando veamos el tema de si hay cosa jugada con la tasa de justicia. Bien, entonces, acá empezamos con el derrotero de los intereses, ¿no? Que pasó más o menos en todos lados igual, parece ser, ayer contaba el doctor Abkarian que acá ya cambiaron 4 veces la tasa de interés. Bueno, entonces empezamos y lo primero a lo que acudimos fue a la multiplicación de la tasa, ¿no? Entonces era el doble de la tasa activa, por ejemplo, 2 veces y media la tasa activa. En el interior, les marqué acá un precedente que es Mingo, Daniel con Imais SRL, que fue el primero, y luego en la Cámara de Apelaciones de Neuquén Capital, en la sala 2, el presidente Landaeta, la FIT, también es de la misma serie. Luego la Corte dijo no se pueden duplicar tasas porque en realidad uno tiene que estar a las tasas que fija la reglamentación del Banco Central y por lo tanto a partir de eso se abandonó este criterio en la primera circunscripción judicial. Ahora les voy a contar qué se hizo en la primera circunscripción judicial. En el interior continuaron dando la batalla y entre otros le voy a citar a Caballaro con Caruso. En realidad lo que dice la Cámara del Interior es lo siguiente. La Corte dice ahí que la tasa no ha sido fijada según las reglamentaciones del Banco Central, por lo que, contrariamente a lo que firma el tribunal, la decisión no se ajusta a los criterios previstos. La Cámara del Interior lo que entiende es que el Banco Central dijo, no reglamentó. Ahora dice que sí reglamentó, pero, digamos, en ese momento decía, no reglamentó, ¿estoy bien?, la tasa. Y por lo tanto, al no haber estado reglamentada la tasa, yo tengo que ver qué mecanismo aplico para salvaguardar el crédito de esta persona y por lo tanto sigo aplicando la doble tasa activa. Porque además dice, en la Corte lo que le dice al tribunal que le revocó fue usted no dio los motivos suficientes. Entonces ellos fundamentan acerca de toda la afectación, ¿no?, del derecho constitucional de propiedad. Últimamente en este Caballaro con Caruso aplican la comunicación A7847 del Banco Central, que es la tasa reglamentada para la obligación alimentaria del 552 del Código Civil y Comercial. Y por lo tanto aplican esa tasa porque... A partir de octubre del 2023. A partir de que fue reglamentada de octubre del 2023, aplican esta tasa. Con anterioridad la doble tasa. Claro. La doble tasa. Entonces a partir de que está reglamentada, aplican esa y dicen, bueno, ahora nos adecuamos a lo que sería así. Se adecuaron a la Corte. En la primera circunscripción judicial directamente acatamos García con Ugofe y acá tuvimos déjenme ver si era acá, sí, entonces dijimos no, hay que agravar la tasa. ¿Y qué sería agravar la tasa? ¿Duplicarla? No, busquemos dentro de las tasas que están publicadas por los bancos la tasa más alta. Yo ahí yo les cuento lo que yo hice porque me invitaron a mí a hablar, pero en realidad he quedado en minoría. Pero les voy a contar por qué yo, digamos, pienso lo que pienso. Les quiero contar lo que pienso. Yo ahí consideré que no se podían aplicar tasas efectivas porque si no íbamos a entrar en la prohibición de la capitalización, digamos, y porque nos íbamos a ir del marco habilitado por el 770 del Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces pensaba que había que buscar la tasa más alta cuando no se declaraba la inconstitucionalidad y cuando digamos yo aplicaba obligaciones de valor. Y entonces elegí la tasa de descubierto bancario de clientes sin acuerdo del Banco Provincial de Neuquén. Esta tasa la verdad es que no cubría tampoco la inflación y por mayoría de la Cámara se estableció esta tasa que es la negación, nunca me la acuerdo, la tasa de interés activa del Banco Provincia de Préstamos Personales en sucursal de clientes sin paquete del BPN, tasa efectiva anual utilizada sin capitalizar. Es complicado porque la tasa efectiva es más alta porque está capitalizada, porque si no sería la tasa nominal. Sin capitalizar
apunta a que en realidad, porque yo hice las cuentas, no se capitaliza interanualmente, se corta la serie. Entonces los resultados a los que da no son exorbitantes, porque si no, les aseguro que una tasa efectiva de este tipo va arriba de la inflación. Lo cierto es que todos mis colegas utilizaban esta tasa. El Tribunal Superior de Justicia en Moreno Copa empezó a utilizar esta tasa y yo adherí al criterio del Tribunal Superior de Justicia y dejé a salvo mi opinión. Entonces me quedó otra adhesión, minoría, otra disidencia, que tenía que ver con la fecha de corte. Porque ustedes saben que en la primera... ¿Ustedes hacen lo mismo? ¿En el caso en fecha de corte a diciembre del 2020? No, nosotros cortamos a partir del 1 de enero del 2018. Muy bien. Ahí me gusta más. Yo por ahí... 1 de enero del 2018 en adelante. Bueno, no, el tema es que el problema de acudir a la tasa de interés como mecanismo de capitalización tiene que ver con que es muy variable y tiene que ver con el periodo. A mayor periodo, menor efectividad de la tasa. Entonces yo no puedo decir que el periodo anterior al 2020 me cubre la tasa de Banco Provincia. Porque donde yo tengo un interanual, 2 años o más, y les aseguro que antes del 2020 2 años hace la diferencia, no me cubre la inflación. Entonces yo hice las cuentas. Después el Tribunal Superior de Justicia sacó el precedente de Luca María Cristina, donde... hace el mismo corte que la Cámara, fíjense, fija esa tasa que ya la había fijado en Moreno Copa y de vengados a partir del 1 de enero del 2021. Y entonces yo dejo a salvo mi opinión y adhiero a esta fecha. Soy una loser, no sé por qué me invitaron a venir acá. Bien. ¿Qué pasa también? Y en esto es lo que les digo de plantear las cosas. Porque la verdad es que cuando plantean los recursos de apelación, muchas veces se limitan a plantear que se modifique la tasa fijada en primera instancia y que se aplique Moreno Copa a partir del 1 de enero del 2021. Y yo se los doy. O sea, pero... fíjense y van a ver si hacen las cuentas que no en todos los... En algunos casos sí, pero no en todos los casos. Bien, entonces acá estamos que de acuerdo a Losilla, la función de los intereses moratorios tenía que ver con el resarcimiento de la privación del capital y también con salvaguardar el valor del capital adeudado contra la inflación. El problema insisto con lo mismo porque es dramático a veces, el problema es que no cubre. Y el problema es que muchas veces, como abogados, no sabemos lo que pedimos ni lo que damos. Porque muchas veces por exceso, por defecto, y tenemos que estar cotejándolo en forma permanente con los índices. Yo tengo en mi escritorio este Excel, que lo tengo así anclado, ¿no? Fíjense que dice Axiarri, porque utilizo estas fórmulas. Esta es la comparativa de tasas entre Banco Provincia, la TEA Moreno Copa desde el 1 de enero, el IPC Neuquén, el RIPTE y la tasa activa Banco Nación por el tema de los juicios, digamos, de riesgos de trabajo. Entonces, bueno, esto está ya, digamos, está hecho en una planilla, está automatizado. Conté con el invaluable aporte de quien era mi relator y ahora juez de primera instancia, Javier Alarcón. Trabajamos juntos en hacer esto. Lo quiero nombrar porque trabajó mucho y me soportó mucho con todo este tema de los números. Pero es que si yo no tengo esto en el momento, ¿cómo decido yo que está bien o que está mal? O sea, no puedo. O sea, porque si no, me encuentro poniendo un montón de argumentos acerca de la plenitud y la integralidad de la indemnización y los valores y esto y aquello, y no. Entonces, los que estudiaron abogacía, porque no estudiaron ingeniería, porque había mucha matemática, no. O sea, la tenemos que incorporar. Esto es así, es necesario para saber dónde estamos parados y cómo resolvemos. Bien, entonces, resumiendo ideas. Ay, ¿por qué me cortó así? Bueno, resumiendo ideas.
si yo tengo que decir cómo veo el tema, veo que primero tenemos que ver el tema por el lado de las obligaciones de valor, porque ahí, con obligaciones de valor, vamos acompañando la economía y tenemos gran parte del daño cubierto. Luego, una vez que cuantificamos, deja de ser obligación de valor y pasa a ser obligación de dar sumas de dinero. Y ahí, bueno, ahí vamos a las tasas agravadas. Y además tenemos un bonus track que es la capitalización del artículo 770, inciso B y C, que eso nos puede llevar a subir un poco las sumas y de esta manera subir el monto del resarcimiento. En este caso les he traído un precedente del tribunal que es Vázquez con Poletti, que es muy interesante. Vázquez con Poletti es muy interesante, primero porque disipa varias dudas con respecto a la capitalización del inciso B. Entonces, primero dice que voy a tomar como fecha para computar la capitalización en el caso de que haya varios codemandados cuando se notifica al último de los demandados. Lo define. Define también en algo en lo cual yo no sé si estoy tan de acuerdo. De hecho, cuando hice el desarrollo de procedencia de la capitalización por el 770 inciso B en el caso de riesgos de trabajo, dije que esto se podía hacer porque eran obligaciones de dar sumas de dinero. En Vázquez con Poletti no, se toma la posición que, bueno, quizás en el contexto actual no está tan mal, de que en todos los casos, más allá de la naturaleza, deuda de dar sumas de dinero o deuda de valor, se puede capitalizar en la oportunidad del 770 inciso B, pero lo importante, lo que se los tiro, digamos, porque esto es una cosa que es trascendente. Y después, déjenme ver, porque Victoria me apuró tanto con el PowerPoint que no pude anotar todo. Y habla también de lo que se hablaba ayer del tema de liquidación aprobada, intimación y mora, pone los 3 requisitos como para que vaya la capitalización y no dice nada acerca, si bien parece que lo va a abordar, pero a mi criterio no termina definiendo en la capitalización del inciso C si es en una sola oportunidad o en varias. Yo creo, sí. Otra cosa importante, acordate que lo podés plantear hasta en la liquidación. Sí, eso es muy importante. El tema de la oportunidad de plantearlo. ¿Hasta cuándo yo puedo? Entonces lo que dice el tribunal es, usted tiene que pedir intereses. Si usted no pide intereses, no se lo van a poder dar porque eso vulnera el principio de congruencia. Ahora, pidiendo usted intereses, no importa que pida la capitalización. La tiene que pedir porque no se hace de oficio, pero eso se puede plantear hasta el momento de la liquidación. Eso es importante también que lo tengan en cuenta, porque hubo varios planteos en la primera circunscripción, en la primera instancia, que le decían que no, porque violaba el principio de congruencia, porque no lo habían pedido. Bueno, Vázquez da respuesta a eso es trascendente también. Con respecto a cuántas capitalizaciones, las del inciso B, creo que no tenemos ninguna duda a partir de Oliva con coma. Creo que a partir de el carácter restrictivo que le da la Corte al tema de la capitalización y todo lo demás, me parece que si le llegara el tema, diría exactamente lo mismo, que en una sola oportunidad. De hecho, no sé si en alguna parte no habla de en la oportunidad de la sentencia como haciendo, digamos, alusión a una única oportunidad. Luego, si todo esto resultara insuficiente, porque puede resultar insuficiente, si ustedes lo acreditan y todo lo demás, bueno, no queda más remedio que la declaración de inconstitucionalidad como último recurso. Entonces, ahí no citen Monsalve, citen Barrios, de la Corte de Buenos Aires. Este es más o menos, me parece, el derrotero que hay que seguir en este tema. ¿Cómo voy con el tiempo? ¿Bien? Sí, vamos a llegar a 30 minutos. ¿Y ustedes cómo están? ¿Bien? ¿Cómo están mi público? ¿Bien? Vamos. Llegamos a 40 minutos. En 4 minutos llegamos a 40 minutos. Ay, que lleguemos. Bueno, sí.
No, lo que yo les decía es que yo creo que teniendo en cuenta la interpretación restrictiva que hace la Corte y las alusiones que hace en Oliva con comas a, digamos, las oportunidades, dice, en Oliva, si mal no recuerdo, en Oliva con comas dice, el inciso B no dice en varias oportunidades como dice el inciso A. Entonces, si el inciso B no dice en varias oportunidades, es una sola oportunidad. Yo digo, el inciso C tampoco dice en varias oportunidades, por lo tanto, va a ser en una, o sea, yo creo, pero no sé. Ahí tengo un espíritu viejo, no creo que lo cambie eso. Bueno, entonces, llegamos a otro de los temas que tenemos muchos planteos en la Cámara de Apelaciones de la primera circunscripción. ¿Ustedes también tienen muchos? Sí, bien. Que es el tema de los intereses y la cosa juzgada. Y acá todos los desarrollos que se han hecho, tanto en las cámaras de apelaciones como en el propio Tribunal Superior de Justicia, todos giran en punto a una reescritura de INSEMAR S.A., que es un acuerdo del Tribunal Superior de Justicia del año 2011. Que ahí básicamente el Tribunal Superior de Justicia empieza hablando de la cosa juzgada, la importancia de la cosa juzgada, que todo lo que podíamos plantear lo tenemos que plantear ahí, no lo podemos plantear después, y que por lo tanto si yo no recurrí, no puedo, digamos, plantear con posterioridad ninguna de las cuestiones que estaba en condición de plantear. Entonces dice, el principio general exhibe entonces la imposibilidad de alterar la sentencia que, en cuanto firme, dispuso la forma en que había de liquidarse el capital y los intereses fijando la tasa a aplicar. Este es el acuerdo 17 del 09 de 2009 de la Secretaría Civil. Yo creo que esto está todo muy bien, muy lindo y fantástico, ¿sí? Estamos frente a intereses que tienen la primera función, la clásica, la tradicional. Ahora, en tanto y en cuanto yo utilizo a la tasa de interés como un mecanismo de actualización y no hay cosa juzgada. ¿Por qué? Porque yo tengo que mantener incólume el contenido económico del pronunciamiento. Entonces, si yo no cambio la tasa de interés y no puedo actualizar, porque la Corte me dice que no puedo actualizar si no es por un mecanismo indirecto, y bueno, la cosa juzgada para atrás, o sea, en realidad no tengo forma de proteger la cosa juzgada. ¿Se entiende? Bien. Entonces, eso es lo que razonamos. En esto estoy en mayoría. Estoy re contenta. En esto estoy en mayoría y... ¿Qué sostienen? Y la Cámara de Interior, pero tengo una cruzada acá que es convencer a Pablo, que es convencer a Pablo que cambie de criterio. ¿Qué dice? ¿Qué dicen la minoría y la Cámara del Interior? Vos decime si yo interpreto mal. Ellos sostienen también lo mismo, lo de la cosa juzgada, qué sé yo, y dicen, está muy bien lo que dice el tribunal, pero todos los fallos que cita el Tribunal de la Corte hacen alusión a la posibilidad de mutar la tasa de interés cuando perjudique al deudor, favor debitoris, ¿no? Dice entonces, para esos supuestos nada más la Corte autoriza, Sería más o menos el razonamiento de García, Los intereses son excesivos, cuando los intereses son excesivos y autoriza la posibilidad de morigerar al juez pese a la cosa juzgada cuando son excesivos para el pago. Sería un poco también lo de García con Ugofe, ¿no? O sea, el tema de que yo puedo morigerar los intereses siempre, a mí no me cierra eso, o sea, no me cierra, porque no puede ser que yo utilice a una misma pauta de razonamiento para el deudor y no para el acreedor. Yo lo entiendo, si hablamos de el favor debitoris, es un favor debilis, porque estamos hablando de banco y, digamos, pobre consumidor de la tarjeta de crédito. Pero ¿por qué favor debilis? Ahora, si yo estoy en un accidente de tránsito con una víctima que tiene daño corporal, es un sujeto vulnerable, es un debilis. Entonces, ¿por qué ese debilis no? Y al otro debilis sí. A mí eso no me cierra. No me parece que tenga... No tiene sentido, carece de sentido. Pero además, y acá yo lo voy a convencer a Pablo, ¿por qué? Porque es cierto que en los pronunciamientos que la Corte dicta,
dice que al concluir la liquidación por la capitalización de intereses en un resultado que quiebra toda razonabilidad violentando los principios establecidos, era viejo, ¿no? Código 953 y 1071 del Código Civil, pues desnaturaliza la finalidad resarcitoria de la pretensión entablada, ¿no? Esto es lo que decide, y en un caso, como dice Pablo, que se morigera. Ahora, fíjense cómo empieza. Que así como esta Corte ha decidido reiteradamente que corresponde actualizar el importe de la condena cuando los intereses resultaban insuficientes para asegurar la recomposición del capital ante la variación del valor de la moneda, tutelando de este modo la autoridad de la cosa juzgada incorporada al patrimonio del deudor. ¿Y? ¿Del acreedor? Del acreedor, perdón, claro, sí, ven. Ya tengo el bichito metido. No. ¿Ven? Y entonces, ¿no es este nuestro caso? ¿Es o no es nuestro caso? Entonces, ¿podemos modificar la tasa de interés a favor del acreedor para preservar el valor de la cosa juzgada? Según la Corte. Va y Corte. Yo creo que sí. Estoy convencida de que sí. Si no, no podemos hacer nada. Bueno, entonces, cito Insemar. Insemar dice: en definitiva, el verdadero impacto de la aplicación de la tasa solo se puede advertir al practicarse la planilla de liquidación antesala de la percepción del crédito. Es en este momento en el que la cuestión cobra actualidad. Toda consideración anterior hubiera sido abstracta o teórica, pues la situación fáctico-económica que motiva la tasa puede sufrir alteraciones sustanciales en la oportunidad de su aplicación efectiva. Entonces, ¿cuál es el fundamento de esto? Que es un método de actualización y de preservación del contenido económico del crédito. Entonces yo, al momento en que hago el pago, que cancelo, que ahí consolido, ahí yo miro. ¿Qué miro? ¿Qué tasa? ¿Desde cuándo? Y bueno, yo ahí creo que hay que distinguir entre dos periodos: los periodos anteriores a la sentencia que cuantifica y los periodos posteriores. Para los periodos anteriores, si yo no apelé la tasa de interés, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la tasa de interés tenía esta función de resarcir el daño y que en vez de estimarlo, de otra que podía haber más prueba, pero que si no había prueba era el piso? Hablaba ayer el doctor que era el piso de indemnización. Bien, sí. Yo no cuestioné esa tasa para el periodo entre, vamos a suponer, un daño y perjuicio, hecho dañoso, sentencia que cuantifica. Esa tasa tiene cosa juzgada, porque yo estaba en condiciones de poder plantear que esa tasa era insuficiente para resarcirme el perjuicio, y no lo planteé. Por lo tanto, para el periodo anterior al dictado de la sentencia hay cosa juzgada. Para el periodo posterior no hay cosa juzgada porque no fue juzgado el daño posterior, porque es futuro. Entonces, ahí es donde rige que yo me voy a dar cuenta al momento de practicar la planilla de liquidación. Y ahí voy a poder revisar si esa tasa, desde el momento que la fijé y hacia el futuro, es suficiente. Este desarrollo, que no hace sino reescribir Insemar, lo hicimos en Daubenfeld, con Iturra, después hay muchos más, y como para hacerlo un poco más concreto, les traigo dos casos para que veamos cómo opera. El primer caso, que es exactamente el resuelto en Daubenfeld, fíjense, la sentencia era el 2 de julio del 21, que fija intereses y tasa activa BPN computados desde el evento dañoso hasta el efectivo pago. Practica la liquidación el 3 de agosto del 2022, porque esto había sido recurrido a la Cámara, qué sé yo, entre que fue vino un año después, en agosto del 2022. Entonces, pretende que se revise la tasa anterior a la fecha de la sentencia. Acá, la revisión tenía un bemol que era que decía, dice tasa activa, pero tasa activa hay un montón. No dijo cuál tasa activa. Entonces, ahora, al momento de la liquidación, determinamos a qué tasa activa nos estamos refiriendo. Yo creo que en ese caso, sin lugar a dudas, era la tasa activa que publica el Gabinete Contable del Tribunal Superior de Justicia, que todos dicen, ay, de todas las tasas activas tuvo que elegir la más baja. En realidad, esa tasa es la tasa de descuento de documentos, que es la tasa que surge de la ley arancelaria como tasa de interés moratorio. Por eso es que el gabinete, pues yo les estuve preguntando, ¿por qué agarraron esta tasa que es la más baja? Entonces dijeron, no, es por esto. Y luego el tribunal adoptó claramente esa tasa en la losilla. Y hay varios pronunciamientos en los cuales se refiere a esa tasa.
A mi criterio no hay indeterminación en punto a la tasa, digamos, aplicada. Entonces, en base a esto, le dijimos, ¿pretende que revise la tasa anterior a la fecha de la sentencia? No. Usted no lo apeló, de hecho había apelado y desistió del recurso. Usted no apeló la sentencia, ahí para el periodo anterior hay cosas juzgadas. Ahora, desde la sentencia hasta la liquidación, fíjense, en un año, la tasa activa era del 41.39%. El IPC de Neuquén era del 83.74%, o sea, no cubría, o sea, ni el 50%. Entonces dijimos, ahí sí. ¿Se entiende la aplicación práctica de esto? El caso 2 era una sentencia... Cecilia, ¿el IPC cómo lo calcularon? ¿En forma acumulada o en forma lineal? No, como corresponde. Índice del momento de corte actual contra el índice del inicio. ¿Acumulado? Claro, sí, acumulado. Como se calcula la inflación. Está perfecto, pero entonces... Ahí el doctor quiere hablar. El IPC siempre es acumulado. O sea, no hay forma de calcular un IPC no acumulado. Claro, el IPC siempre es acumulado. Por eso es que cuando hacemos el cotejo de tasa de interés, puede ser que en el periodo lineal de enero yo coteje y diga, ay, dio 4% tasa activa, 3% inflación, o sea, pero no, porque como hay acumulado uno, se capitaliza. Exacto, es compuesto, digamos. Si fuera en términos de interés, sería interés simple contra interés compuesto. Entonces, esa era la realidad. En un año, o sea, fue mucho, era mucho. Caso 2. La sentencia del 4 de abril fija tasa activa del BPN desde el despido hasta el efectivo pago. No apela la tasa. En julio del 2024, 3 meses después, cuando se practica la planilla de liquidación, solicita que se aplique el criterio actual de Moreno Copa. No es que cambió el criterio y lo cambiamos retroactivamente y todo así. No, lo cambiamos si es que no cumple la función que tenía el interés y yo lo pruebo. En 3 meses es muy difícil. No, la verdad es que no había pasado, porque el 2024 estamos un poco mejor que el 2023. Entonces le dijimos que había transcurrido re poco plazo, no nos hacía ni una cuenta, no nos justificaba para nada y además pedía que esta tasa de interés se aplicara retroactivamente a la fecha del despido, lo cual no, porque había cosas juzgadas. Sí, 10 minutos, re llego. Esto lo pueden ver, entre otros, en Valdebenito Arnoldo con S.A. Importadora y Exportadora. Acá rechazamos el planteo. Finalmente, les traigo 3 casos del Tribunal Superior de Justicia. Siempre me parece que es importante ver lo que hace el Tribunal Superior de Justicia porque, digamos, es lo que en definitiva va a marcar la solución en la provincia. Entonces, los casos que traigo son 3. Tienen que ver con esto de cosas juzgadas e intereses. En Millaín, el primero, se hace el planteo que yo les contaba de la indeterminación de la tasa, la insuficiencia, y también se cuestionaba el tema de la oportunidad para capitalizar intereses. La jueza, si mal no recuerdo, la jueza de primera instancia, había hecho lugar, al momento de practicar planilla de liquidación, a la mutación de la tasa. Y la jueza había argumentado esto, lo de la indeterminación de la tasa activa que había, y cuando apela al demandado no contrarresta este argumento. Entonces en este caso quedó firme eso porque en realidad se declaró desierto el recurso. No sé qué pasaría, no tengo yo registro, quizás haya de algún caso en el cual, digamos, no quede desierto y se cuestione esto. Y el segundo, que en realidad es el tercero, es el último, Righetti, con Instituto, justamente se hace aplicación de la doctrina INSEMAR que vimos, en los términos en los que vimos, y que por lo tanto se dice que no se altera la cosa juzgada y también se confirma la modificación de la tasa. Y en López Raggi, Marianina, yo no sé si es por ahí, es que yo no interpreto, eso lo tengo que chequear, pero se los traigo porque para que lo vean, lo analicen y saquen sus propias conclusiones, tarea para el hogar. Este es el práctico que tenemos. Ahí, en Marianina, López Raggi inicia una ejecución de honorarios. Entonces vieron que lo que se hace es, se regulan los honorarios, se intima el pago, no los pagan, practican planilla de liquidación, calcula intereses de acuerdo a la tasa activa, que era la que, digamos, regía en ese momento, en el 2023, y por ese importe, más los intereses, inicia ejecución de honorarios.
Cuando se dicta la sentencia de venta, se aplica la tasa activa. Y ella recurre y dice, no, desde que yo practiqué planilla de liquidación, aplíquenme la nueva tasa. Y entonces hace la comparación y dice, no cubre en absoluto la inflación, por lo tanto hay que modificarla. Y le dicen que no, porque ya había practicado planilla de liquidación. Yo no sé, por ahí a mí se me está pasando algo del caso en particular, que yo, digamos, me está faltando, de los hechos, pero yo creo que el hecho de haber practicado una planilla de liquidación no puede tener un efecto mayor que la sentencia. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Si yo digo que no altero la cosa juzgada, de que puedo modificar cuando hay una sentencia, y practicar una planilla, a mí me tira que es menos, pero bueno. Esa es la duda que a mí me queda. Yo en esos casos he hecho lugar a la modificación de la tasa, con posterioridad a la planilla, no por el periodo anterior, obviamente. Así que, bueno, básicamente este es un pantallazo muy breve, muy por arriba, digamos, de cómo está la situación en Neuquén. Hay como bastantes cosas como para poder plantear y bastantes definiciones que tomar todavía. Así que bueno, espero que haya sido clara, que no los haya mareado y muchísimas gracias por la atención.